Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta masterclass. Me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que estoy emocionado. Tiene tiempo que no hago esto, por ya saben, ¿no? Temas de la pandemia. He estado colaborando con las mentorías y la verdad es que para mí ha sido muy interesante y muy gratificante. Uno de los comentarios más fuertes por parte de los empresarios cuando vemos temas relacionados con la parte fiscal es como esa línea delgada, ¿no? Entre el deber ser, ¿no? Y lo que se puede o no hacer en temas de estrategia. Y vamos a definir un poquito el tema de la estrategia antes de entrar en el tema así de lleno, como una planeación previa, ¿no? O sea, yo creo que el tema de pensar en una estrategia para lo que sea es el poder analizar la mayor cantidad de información para tomar la mejor decisión en ese momento disponible, ¿no? Con todo lo que tenemos. Entonces, en el tema fiscal, por lo regular hay cambios en la miscelánea, cambios que son constantes y por lo regular como empresarios, que no necesariamente todos somos contadores, pero los que tenemos un negocio, pues enfrentamos el hecho de que estamos apenas familiarizándonos con algún tema, con alguna regulación. Es como esa parte de sentirnos cómodos, porque obviamente nadie se siente cómodo pagando impuestos, aunque es parte del deber ser de las empresas, ¿no? Si hablamos un poco de temas de responsabilidad y nos vamos un poquito a la fuente o a la raíz de por qué pagamos todos impuestos en nuestro país, independientemente del uso de los mismos, pues tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que nos dice que tenemos que contribuir con los menos favorecidos y esa es la base principal por la cual todos aquellos que tenemos un ingreso en territorio nacional tenemos que contribuir con parte de ese ingreso a través del pago de impuestos. Pero también existe el tema no solamente del pago, sino de la rendición de cuentas. Y es por eso que escuchamos nombres y definiciones como declaración. O sea, yo declaro, yo digo qué es lo que ha sucedido en temas económicos, en mi negocio o en mi actividad, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en el tema, sí me gustaría pensar en que existen estrategias y existe información que podemos utilizar, que tal vez cuesta un poco de trabajo desmenuzar para establecer cuál es el mejor camino para contribuir con los menos favorecidos, pero de alguna manera dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales sin, digamos, morir en el intento, ¿no? Sin que nuestro negocio se desangre, sin que los flujos de efectivo, que es una de las partes primordiales o de la principal preocupación que tenemos en las pequeñas empresas, ¿no? En nuestros negocios y también en las grandes, nos haga falta, ¿no? Ese flujo de efectivo que muchas veces es requerido para poder operar, para poder reinvertir. Entonces, el objetivo de esta sesión es no solamente dejar claro cuáles son los regímenes fiscales, y la verdad es que son muchos, y además de que son muchos, cada uno tiene particularidades. Entonces, vamos a tratar de abordar el tema no solamente desde un punto general, sino vamos a identificar dónde podemos encontrar la información, información clara y que sea confiable. Y por otro lado, vamos a establecer cuáles son los criterios para poder identificar si me encuentro o no en el régimen correcto y si es que tal vez exista una opción adicional. Por ahí platicaba con algunos colegas y me decían, oye Mario, pero es que el régimen no necesariamente es algo opcional. Y tal vez no es que sea opcional porque depende de varios factores, ahorita vamos a ver, y la ley es muy clara al respecto, pero sí como cualquier ley tiene aristas y tiene puntos que me permiten realmente identificar alternativas legales que me permiten mejorar mi posición frente a la rendición de cuentas, ¿no? Frente a la fiscalización. Un régimen fiscal se refiere al conjunto de disposiciones, obviamente legales, para personas físicas y morales. Aquí vamos a definir personas morales como una entidad que se crea por un conjunto de personas, dos o más personas, ¿no? Con un propósito o un objetivo en particular y que se constituye o se formaliza a través de un acta constitutiva, ¿no? Que podemos generar a través de un fedatario público o de un notario, ¿no? Y persona física, todos nosotros, ¿no?
Hay que entender algo muy importante. Las personas físicas estamos detrás de las personas morales. ¿Qué quiere decir? Existen mucha polémica acerca del sistema de tributación en México, pero no voy a entrar tampoco a debatirlo. Sin embargo, independientemente de lo que las empresas o personas morales, organizaciones, tienen como obligación en temas fiscales, los socios o las personas que conformamos esas organizaciones, que somos las personas físicas, tenemos aún así obligaciones de tipo fiscal. Y esto muchas veces es algo que nos causa contradicción porque pensamos y pudieras darse el caso de que estemos tributando o pareciese que tributamos de manera doble, ¿no? Una por el negocio, la empresa, la persona moral y otra por mis ingresos como persona física. Sin embargo, existen alternativas que te permiten trasladar o jugar con esa carga fiscal y que son totalmente transparentes y totalmente aceptadas por la legislación actual, ¿no? La autoridad es quien establece esas normas, los requisitos, procedimientos, ¿no? Que cada uno de los contribuyentes, ya sea persona física o moral, tiene que seguir en relación al pago de impuestos para cumplir con esas obligaciones que parten de esa contribución a los menos favorecidos, ¿no? También varían dependiendo el tipo de contribución física o moral o la naturaleza de las actividades económicas. Existen factores específicos que pueden definir o que ya están regulados y que la autoridad me dice, bueno, dependiendo lo que hagas, es el régimen al cual tú puedes pertenecer. Vamos a entrar a ver los más comunes y les voy a decir al final dónde podemos encontrar más información al respecto, pero es muy interesante entender que a pesar de que existe un régimen, existen diferentes alternativas y es muy importante establecer para poder seleccionar el régimen al cual vamos a pertenecer o ver si estamos en el régimen adecuado, cuál es la naturaleza o el objeto de mi actividad económica. Entendiendo actividad económica como aquella actividad que genera más del 90% de mis ingresos. ¿Existen diferentes actividades económicas? Sí. ¿Puedo tener ingresos por diferentes actividades económicas? Claro que sí. En ese sentido, efectivamente podemos tener más de una actividad económica. ¿Se pueden tener dos regímenes fiscales? En realidad, se puede tener un régimen fiscal, pero sí se pueden tener diferentes actividades. Es decir, la ley prevé que puedas tener ingresos por diferentes actividades y que puedan tener una proporción. Vamos a ir aclarando algunos puntos. Cuando nosotros nos damos de alta o buscamos que la autoridad nos dé de alta, el SAT, nos preguntan o nos hacen un cuestionario. En ese cuestionario nos preguntan de dónde provienen nuestros ingresos económicos y dependiendo las respuestas que nosotros damos la primera vez que acudimos con la autoridad, es de alguna manera el régimen al cual nos estamos alineando y el cual tendría que ser el marco regulador para nosotros. Lo que yo quería comentarles es que puedes tener un ingreso por una actividad y otro porcentaje de ingreso por una actividad distinta. Y la ley nos dice, en caso de que tengas una actividad en particular, puedes estar alineado a tal régimen. Pero si tienes dos o más actividades y alguna de ellas está en proporción mucho más arriba que las otras, debes de tener tal o cual régimen fiscal activo. ¿De qué dependerá esto? De las diferentes fuentes de ingreso. Por ejemplo, una persona que está hoy en día en un régimen de incorporación, un régimen simplificado, que son parte de los regímenes que ahorita vamos a definir, no puede ser socio de una empresa o de una organización que tenga otro objetivo diferente. Porque en ese caso, automáticamente la autoridad nos dice, si tú caes en ese caso en específico, tienes que estar dentro de un régimen fiscal que determina que estás asociado o que perteneces a una agrupación, ya sea con fines o no de lucro. Entonces, es muy interesante porque en caso de régimen fiscal y hablando de la estrategia, no saben la cantidad de veces que he platicado con un empresario, el cual el tema fiscal se convierte en un dolor de cabeza. En un dolor de cabeza porque de verdad es tan importante que puede determinar
el que hagas este cuestionario de manera adecuada, el que selecciones tu actividad específica, puede determinar el éxito o incluso el fracaso del negocio. ¿Por qué? Porque puede distraerte tanto, cada actividad y cada régimen tiene responsabilidades distintas y beneficios diferentes. Entonces, si nosotros estamos tributando en un régimen que no necesariamente es el más adecuado, que puede ser que cumplamos con nuestras obligaciones, pero derivado de estar en ese régimen, tengamos una mayor carga, no solamente fiscal, sino tenemos una mayor carga administrativa. Eso puede desviar la atención de un empresario de actividades que son estratégicas, de actividades de crecimiento, de desarrollo, actividades que tienen que ver con la rendición de cuentas. El estar en un régimen que no necesariamente sea el más adecuado, el que cubra mejor tus necesidades y que complemente, digamos, la regulación, el compromiso que tú tienes para poder tributar, puede también afectar la liquidez del negocio o puede incluso limitar el acceso que existe, digamos, económico al mercado formal. Hace muchísimo tiempo yo conocí una empresa que empezó, es una persona que empezó trabajando, de hecho daba cursos de capacitación y después empezó con un negocio pequeño. Se dio de alta como régimen de incorporación fiscal y posteriormente se dio a la tarea de abrir un par de sucursales de su negocio. Cuando accedió al banco y de hecho cuando acudió para tratar de obtener un financiamiento, ¿cuál fue la sorpresa que tuvo? Que a pesar de que había recursos y había algunos apoyos de parte de gobierno junto con el banco privado, él no era acreedor o no era sujeto para ese tipo de créditos, simple y sencillamente por el régimen fiscal al cual pertenecía. Existen muchos factores que pueden determinar y que a veces decimos que o los atribuimos a la buena o mala suerte, cuando en realidad la oportunidad puede estar ahí y no necesariamente la podemos tomar y es por una falta de conocimiento o muchas veces es por una falta de estrategia derivada de la gran cantidad de actividades que tenemos que realizar las personas que tenemos una empresa, un negocio por el tema de la operación. Creo que es muy importante el hecho de que podamos no solamente investigar, estudiar, conocer acerca de las situaciones que pueden afectar de manera positiva o no al negocio, sino que también podamos tener acceso, como en este programa, ¿no? De Mentorías Banregio, a personas que estén especializadas y que tengan el conocimiento y que realmente puedan orientar las decisiones que se toman en el día a día, ¿no? Porque algo que parece tan consuetudinario, tan normal como es la tributación, el pago de impuestos, pues puede de alguna manera trascender más allá, como en este ejemplo, al momento de no poder acceder a un financiamiento, ¿no? Con condiciones más justas. Y es por eso que hay otras opciones que no necesariamente son las más económicas, ¿no? Vamos a entrar de lleno al tema de cuáles son los regímenes para personas físicas. En este sentido, hablando de las personas físicas, hay que hacer primero una aclaración que creo que puede ser muy importante. Las personas físicas tributamos en función de lo que nosotros tenemos como flujos de efectivo. Entendamos flujos de efectivo como lo que entra y lo que sale de nuestro bolsillo o de nuestras cuentas de banco. Dependiendo nuestra actividad y esos flujos de efectivo, nosotros tenemos que pagar y tenemos también que tributar o declarar información sobre nuestros ingresos y nuestros egresos. Los regímenes fiscales están divididos en función, como les decía, de la actividad o del objeto que perseguimos. Es decir, existen regímenes como el régimen de asalariado para todas aquellas personas que trabajan y dependen de un patrón y ganan un salario fijo o un salario mixto, pero que de alguna manera es constante. Existe también el régimen de honorarios, personas que son clasificadas o que somos clasificadas como proveedores de empresas o de otras personas y que por lo regular damos un servicio o prestamos un servicio. Está el régimen también de actividades empresariales y profesionales.
Si se fijan, por el puro nombre, entendamos que este régimen no solamente se basa en una sola actividad, dice actividades empresariales y actividades profesionales. Es decir, que dentro de este régimen no solamente podrá estar una persona que se dedica a comercializar bienes o servicios, sino también personas que se dedican a prestar servicios profesionales que por lo regular requieren de una certificación o de una cédula profesional. Ejemplo claro, los médicos, los abogados, los contadores, ¿no? Estarían tributando dentro de este régimen y que no por estar en este régimen y prestar servicios profesionales, no pueden desarrollar actividades empresariales. ¿Cuáles serían ese tipo de actividades? Pues actividades como la comercialización. En ese sentido, este es un claro ejemplo de que sí se puede tener más de una actividad. Existe también el régimen de arrendamiento. Existe el régimen de incorporación fiscal, que ya tiene varios años y que ahorita voy a resumir. Y existe el régimen simplificado, que por aquí alguien me está preguntando, ¿no? El régimen o los pagos a reciclo llevan IVA, son para cuestiones de ISR deducibles, para las personas morales, etcétera. Y ahorita vamos a aclarar algunos temas que tienen que ver con esto y les voy a decir dónde pueden encontrar todavía más información, porque sin duda no nos va a dar tiempo. Recordemos que existen diferentes tipos de impuestos. Una pregunta que normalmente hace una persona es, aparte de esta, es, oye Mario, si yo tengo pérdidas o no estoy generando utilidades, ¿aún así tengo que pagar impuestos? Bueno, el impuesto es algo que resulta de un cálculo, ¿no? Entre los ingresos y los gastos y los costos que son deducibles. Y vamos a entrar a ver poco a poco esos temas, ¿no? ¿Cuál es un gasto deducible? ¿Cuáles son los gastos autorizados o las deducciones autorizadas? Pero sin duda, lo más importante es entender que sin duda sí podemos o sí debemos pagar impuestos y esto no es necesariamente relacionado con tener una utilidad o no de una actividad económica. Hay impuestos que por su naturaleza se tienen que trasladar, que son impuestos que todos pagamos, estemos o no en la economía formal. Un ejemplo claro de este impuesto es el IVA, el impuesto al valor agregado, que viene en muchos de los productos y servicios que nosotros pagamos. Pidamos o no pidamos factura, muchas veces los prestadores de servicios y los proveedores de estos productos ya lo deben de tener y ya lo están cobrando al momento que yo lo estoy contratando o estoy adquiriendo el producto. Entonces, sin duda, si yo cobro por algún servicio o yo enajeno algún producto, es decir, yo lo vendo y este producto tiene un impuesto como es el IVA, pues sin duda, aunque yo no tenga utilidad, si el IVA que yo estoy cobrando, que tengo que trasladar, es mayor al IVA que yo estoy pagando, que yo estoy pagándole a mis proveedores o a los servicios que yo contrato, sin duda sí tengo que hacer un pago de impuestos. También existen impuestos que son retenidos. ¿Qué pasa si yo tengo un colaborador en mi organización? Ya sea yo persona física o persona moral, puedo tener colaboradores y ellos generan un ingreso por encima del salario mínimo. Entonces yo tengo también obligaciones. Fíjense, no todas las obligaciones fiscales derivan en pagos. Hay obligaciones fiscales que dependiendo del régimen son solamente de rendición de cuentas o de declarar de manera informativa. En realidad lo que cada uno de nosotros hacemos, ya sea persona física o moral, es, dependiendo del régimen, hacer nosotros nuestro propio cálculo de impuestos con base en una reglamentación. Y una vez que obtenemos un resultado con base en esa reglamentación, en esa regulación, en ese cálculo impositivo, nosotros le decimos a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Si tenemos o no, o si el cálculo salió o tenemos que pagar algo. Pero existen también responsabilidades de rendición de cuentas, declaraciones informativas. Algunos de los regímenes tienes tú que informar con quién haces operaciones, ¿no?
con quién tienes o quiénes son tus principales proveedores y tus principales clientes. Y existen casos específicos donde de no cumplir simplemente con rendir esa información, con declarar esa información, te puedes ver afectado o incluso puedes recibir sanciones por parte de la autoridad. Para ir cerrando como algunas brechas, ¿es importante el régimen fiscal para poder acceder a un mercado formal? Sí. Para obtener algo que vamos a ver más adelante que se llaman incentivos fiscales, poder acceder de alguna manera a créditos con mejores ventajas, sí. Es una obligación de todos y todos los regímenes terminan o todas las responsabilidades fiscales son pagar impuestos. No. Hay obligaciones que tienen algunos regímenes única y exclusivamente de rendición de cuentas o de informar, de transparencia. ¿Podemos pagar impuestos aún teniendo pérdidas? Sí, entendiendo que existen impuestos sobre la renta. Si yo no genero una renta, yo no tengo una utilidad, pues seguramente no tendré que pagar un impuesto sobre la renta. Pero existen otros impuestos que me afectan o que me conciernen de manera positiva o no, tenga yo utilidades o esté yo en el mercado formal o independientemente del régimen al que pertenezco, sí. Impuestos a productos y servicios especiales, ¿no? El IEPS, estamos hablando del impuesto al valor agregado y todo esto afecta de manera positiva o no las responsabilidades fiscales que tenemos independientemente del régimen fiscal y de si tenemos o no utilidades. Entonces, es muy importante que podamos realmente identificar cuáles son, digamos, las obligaciones del régimen al cual pertenezco. Y no es tan complicado. Si ustedes pueden descargar de la página del SAT o a través de su contador solicitar una constancia de situación fiscal y pueden solicitar ustedes un formato que se llama opinión de cumplimiento, a través de este formato de opinión de cumplimiento te va a decir si cuáles son tus obligaciones fiscales y cuándo las tienes que realizar. Y si es que has cometido alguna omisión o no. Entonces es como un listado que te permite entender cuáles son tus responsabilidades y cuándo las tienes o cuándo tienes la responsabilidad de reportar o de hacer un cálculo y en su caso de pagar. Existen muchas cosas y yo sé que hay varias preguntas por ahí acerca del régimen simplificado. Pero como les dije, el identificar cuál es el régimen adecuado es muy importante. Es decir, una persona puede estar dentro de un régimen de persona física con actividad empresarial y profesional y cumplir con sus responsabilidades fiscales al pie de la letra y está contemplado dentro del marco jurídico, pero también podría estar dentro de un régimen simplificado y asimismo estaría cumpliendo con sus obligaciones. ¿De qué deriva el que pudiéramos tributar en uno o en otro? Uno, en que tú tengas la información disponible y conozcas las opciones de regímenes que existen en función de tu actividad. Y eso va a cambiar dependiendo a qué nos dediquemos cada uno de nosotros. Dos, dependiendo los montos a los cuales en promedio tú estés generando de ingresos, que no necesariamente es utilidad, pero la ley nos dice en algunos regímenes que tenemos un máximo de ingreso para poder estar dentro de ese régimen de tributación. Pero también existen otras cuestiones. Se ha hablado mucho de este régimen simplificado. El régimen simplificado tiene algunos beneficios. Por ejemplo, tú no vas a pagar más de un 2.5 de impuestos sobre la renta sobre tus ingresos. Ese es el máximo que marca, pero hay un máximo de ingreso en total anual. Por otro lado, también te dice que no necesariamente tienes que pedir comprobantes y que no vas a utilizar para efectos de cálculo del impuesto sobre la renta deducciones, es decir, las facturas de tus proveedores y de muchos de los gastos. Pero sí te dice que tienes que manejar lo que es la información acerca del impuesto al valor agregado. Lo que tú pagas de impuesto a valor agregado de tus proveedores, de tus gastos, y lo que tú ingresas del impuesto al valor agregado. Entonces, en el caso específico, como me lo preguntan ahorita del reciclo, ¿qué pasa con el IVA? El IVA que tú pagas
tienes que checar el IVA que tú tienes a favor o que tú vas pagando, ¿no? El IVA que tú cobras contra el IVA que tú pagas y tienes que hacer una rendición de cuentas y te dice la autoridad que tienes que determinar si tienes un IVA a cargo o un IVA a favor. Es decir, tienes un IVA por pagar o un IVA por acreditar. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal vez no necesites llevar un control exagerado de tus facturas de gastos, de compras, de insumos, pero sí necesitas para efectos del ISR, del impuesto sobre la renta, pero para efectos del IVA, claro que sí tienes que llevar un control. Entonces, para dar respuesta a las preguntas que teníamos arriba, el reciclo sí tiene que llevar un control y dependiendo el producto o el servicio que el cual facture, sí tiene que considerar el IVA. ¿En qué casos no? ¿En qué casos no? Pues en los casos donde tengamos algunos productos, ¿no? Que tal vez establezca la ley fiscal que no causan IVA, como por ejemplo el de los productos básicos o algunos productos de la canasta básica, alimentos, algunos medicamentos, etcétera, que no causan IVA. Entonces, si yo tengo una farmacia, si yo tengo un negocio, una comercializadora de productos básicos del campo, ¿no? Fruta, verdura, algunos alimentos, así sean enlatados, etcétera. No necesariamente el régimen simplificado puede ser el mejor. O vamos a hablar de un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, muchos gastos que sí causan IVA, pero lo que yo comercializo, como en el caso de, de los medicamentos o en el caso de los alimentos, frutas, verduras, algo cárnicos, no tienen o no graban IVA? Pues lo que va a pasar es que voy a tener que estar pagando en gasolina, en transporte, en teléfono, en luz, en arrendamiento de un local comercial posiblemente. Voy a tener que estar pagando IVA. Pero al momento de yo hacer una factura, por ejemplo, a público en general, porque me dedico a un negocio de comercialización donde mis productos no graban IVA, no voy a generar ese IVA, es decir, no tengo cómo contrarrestar el IVA que ya pagué. Entonces, por lo regular voy a tener IVA a favor. Entonces yo tendría que poder, y es parte de los derechos, no solamente las obligaciones, declarar ese IVA y decir, mira, tengo IVA a favor, me conviene recuperarlo y lo puedo solicitar en devolución. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder solicitarlo? Pues estar al corriente en el pago de impuestos, al corriente en tus declaraciones, en la información que te exige el SAT en tu régimen fiscal, sea este o sea otro, y al mismo tiempo tienes que tener un control de la información para que en caso de que la autoridad te pida que aclares alguno de los puntos, tú lo puedas hacer a través de la página del SAT y entonces puedas hacer efectiva tu devolución de impuestos. ¿Sí se puede hacer? Sí. Uno de los mitos que existen es, oye, si tú pides devolución, lo que va a suceder es que te van a auditar. Pues solamente el que tiene cola que le pisen le da miedo, ¿no? Pero si tú en general cumples, tú tienes una estrategia sana, ¿no? Donde buscas una estrategia para reducir el pago de impuestos de manera legal, cumples con las obligaciones, sean de información o sea de pago de impuestos, y tienes un control, lo puedes hacer. Sin embargo, en este régimen simplificado, por ejemplo, si tú tuvieras gastos, no solamente que con el IVA, sino gastos como este que te digo de la renta, el transporte, peajes, mensajería, paquetería, combustibles, que son realmente altos y tal vez el margen de tu negocio no es tan alto, pues imagínate pagar el 2.5 de algo constante, ¿no? El 2% de algo constante. Y es por eso que en ocasiones, si tú llevas un buen control, te puedes dar cuenta junto con tu contador que no necesariamente es la mejor opción para ti. Y vuelvo al ejemplo de alguien que se dedica a la comercialización de alimentos. Un negocio de este giro que no sea mayorista va a andar alrededor de un 24-21% de utilidad antes de gastos. Imagínense que tiene que pagar renta, tiene que pagar esto, tiene que pagar aquello. Aparte tiene colaboradores, los cuales los tiene registrados y él mismo está registrado, ¿no? ¿Qué sucede? Posiblemente el pago de impuestos sobre una tasa fija del 2%, 2.5, 1.95 pueda ser mayor
al que él tendría que efectuar, ¿no? Sobre impuestos sobre la renta, ¿eh? En caso de que su utilidad fuera menor, es decir, pequeña. Si tuviera un 10%, un 5%, un 8% de utilidad después de gastos, no necesariamente un régimen simplificado sería la mejor opción. Y más si la mayoría de sus proveedores o de los gastos que tiene vienen de empresas o de proveedores que son formales o son grandes porque él sí puede obtener facturas. Otro ejemplo claro para las personas físicas es cuando tenemos actividades relacionadas con el sector primario. El sector primario tiene muchos beneficios y tiene, digamos, características particulares donde tú puedes ahorrar o tú puedes verte beneficiado, perdón, de algo que se llama incentivos fiscales. Vamos a hablar de ellos más adelante, pero por eso es que es importante identificar realmente cuál es el régimen y cuáles son las responsabilidades para cada uno. Como personas morales, también existe el régimen simplificado, también llegó para las personas morales, ¿no? Sin embargo, el más común y el que hemos oído hablar es el régimen general de ley, donde existen prácticamente todos los giros, incluido el régimen de actividades agrícolas, puede estar dentro de un régimen general. Podríamos tener actividades que tienen que ver con el transporte, sí, dentro de un régimen general. ¿Se acuerdan del ejemplo? Podemos ser persona física con actividad empresarial y cumplir con nuestras obligaciones, y podemos ser también régimen simplificado y cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, dependiendo nuestras actividades, podemos estar en un régimen, pero dependiendo también de la ponderación de nuestra actividad o del porcentaje de los ingresos, podemos optar por algunos beneficios, es decir, si hay cierto margen para podernos mover, ¿no? Existe el régimen general de ley, que es prácticamente cubre todas las actividades de las personas morales que persigan un lucro. Pero están regímenes específicos como el régimen de actividades agrícolas o hoy en día el régimen de los coordinados, que es un régimen que surge para que tributen y facilita la tributación para personas que se dedican al tema del transporte. ¿En qué sentido te permiten? Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero te permiten hacer más flexibles algunos de las deducciones sin necesidad de hacerlo a través de facturas tan específicas, ¿no? Está también el régimen simplificado de confianza y dentro de todo esto están también las organizaciones que no persiguen fines de lucro, como las fundaciones, como las asociaciones civiles, las escuelas que por lo regular son asociaciones civiles, ¿no? Y todas las religiosas. En este sentido, de las personas morales, hay una diferencia básica prácticamente para todos, excepto para el régimen simplificado. Todas las personas morales van a declarar o van a hacer su cálculo de impuestos en función en el ISR en específico, ¿no? El impuesto sobre la renta, en función de lo facturado. A diferencia de las personas físicas, que lo que hacemos es en función de lo que cobramos y de lo que gastamos. Aquí en el caso del IVA es lo que pagas, ¿no? Y lo que cobras. Pero en el caso del impuesto sobre la renta, para las personas morales, tienen que calcular, siempre y cuando tengan fines de lucro, tienen que calcular un coeficiente dentro de los primeros meses de operación. Y con ese coeficiente, que es un porcentaje, un factor que se determina, menos las deducciones, digamos, que tienen permitidos, que ahorita vamos a entrar en ese tema en los últimos minutos, pues ellos pueden o tienen la obligación de hacer su pago de impuestos. Es decir, una empresa, por ejemplo, grande, una persona moral, que factura por servicios de consultoría grandes cantidades, puede tener beneficios fiscales de operar bajo un régimen general, porque va a poder deducir muchísimas cosas de los gastos que tiene e incluso amortizar o deducir parte, por decirlo así, de las inversiones que haga relacionadas con activos, maquinaria que tengan que ver con la prestación de su servicio. Sin embargo, un pequeño comerciante que no necesariamente factura, pero comerciantes que están en una sociedad y que los montos son menores, sí pudiera optar por un régimen simplificado porque tal vez le cuesta más trabajo poder obtener los comprobantes deducibles con las características que marca la ley fiscal.
¿Cuál es la diferencia que existe entre el régimen simplificado de personas físicas y morales? Pues prácticamente que una se realiza en sociedad y la otra es para personas físicas, ¿no? Aclaramos desde un principio que las personas morales por lo general son más de una, o sea, de dos en adelante, y las personas físicas somos los que estamos detrás de las personas morales. Existen algunos regímenes, por ejemplo, los de actividades primarias, que te permiten, así como el régimen de coordinados, cuando tú te dedicas a algo relacionado con el campo, te dan la flexibilidad de poder tributar ya sea de manera mensual para hacer tus declaraciones y tus pagos provisionales o de manera semestral. Entonces, es muy importante el que realmente puedas identificar cuál es el régimen. Existen deducciones para personas físicas, pero existen deducciones que le permiten a las personas morales hacer más eficiente su proceso. Sin embargo, dependiendo del régimen donde te encuentras, como te explicaba, existen ciertos requerimientos por parte de la autoridad. Entonces, hay unos donde incluso vas a tener que pagar por un software especializado para poder llevar la contabilidad, es decir, el control de los movimientos de tu empresa. Y existen otros regímenes que te permiten, como el régimen simplificado, poder utilizar incluso las plataformas del SAT para poder hacer o cumplir con tus obligaciones. También existen algunas otras deducciones cuando hacemos donativos, ¿no? Podemos deducir los sueldos y salarios de nuestros colaboradores, no importa si somos persona física o persona moral. Podemos deducir los gastos relacionados con nuestra actividad. No es lo mismo para alguien que se dedique a un tema artístico porque posiblemente podrá deducir, por ejemplo, gastos relacionados con su imagen, con su vestir, con lo que tiene que hacer para poder desempeñar o dar su servicio o comercializar sus productos, y en el caso de algunas otras industrias para poder elaborar o producir lo que tienen que comercializar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que considerar para poder establecer si estamos o no dentro del régimen fiscal? Uno, analizar la situación de mi negocio, hacer un análisis de mis entradas, de mis ingresos, de mis egresos, de mis gastos, de qué tan fácil o no es el que yo pueda tener los comprobantes de todos esos gastos y hacia dónde está entrando y cuánto es en efectivo y cuánto de mis ventas es en transferencia, si pago intereses o no, si pago comisiones bancarias o no, porque todo eso está relacionado a mi actividad y son deducibles potenciales, ¿no? Siempre y cuando tengan toda mi información completa. Dos, el conocimiento de las leyes. Y para eso podemos entrar específicamente a la página del SAT y aparte de descargar la opinión de cumplimiento, que ahí es muy clara con mis obligaciones, podemos entrar a la página del SAT e identificar cuáles son las obligaciones de regímenes que tal vez puedan estar considerando mi actividad económica. Después hacer una planeación fiscal. No es lo mismo alguien que produce en el campo una actividad primaria y que genera sus ingresos dependiendo su cosecha o dependiendo, digamos, si tiene una crianza de algún ganado, etcétera, porque los tiempos son diferentes y sus flujos de efectivo y sus ingresos y egresos son diferentes a una persona que constantemente está cobrando o está facturando un servicio, ¿no? O que está vendiendo en todo momento artículos. Después tengo que entender cuáles son las deducciones fiscales para mi negocio si tengo persona moral y luego cuáles son las deducciones autorizadas para mí como persona física. Y habrá deducciones que entran cada mes de manera parcial y habrá otras deducciones que entran de manera anual, como los gastos médicos, como los intereses reales pagados por hipotecas, que son válidas para las personas físicas. Entonces es importante el uso de las deducciones fiscales. Luego, si voy a realizar inversiones, si tengo una planeación financiera, si tengo gastos por financiamiento, ¿no? Si dentro de mi negocio cuento con la estructura o tengo una persona que me pueda ayudar y es para mí viable el poder pagarle los honorarios a esa persona para tener una estructura eficiente, poder controlar la parte administrativa. Entonces, si ya hicimos ese checklist, ¿cuál sería, digamos, los puntos que yo tengo que considerar para saber si vale la pena o no y si es posible el cambio de régimen fiscal? Otra vez volvemos, revisión de la situación actual. ¿Cuánto estoy pagando? ¿Cuánto estoy gastando o invirtiendo para poder llevar un control administrativo? ¿Es fácil para mí contar con deducciones o no? Identificar mis necesidades, si voy a acceder a un crédito, si mi mercado es formal, si tengo que facturar el deber ser a todos mis clientes, ¿no? Y si conozco o no el 100%
de las alternativas que estén o que engloben mi actividad profesional, de servicio o empresarial. Tengo que hacer literal un cuadrito, ¿no? Un análisis comparativo en cuál es el beneficio de cada una y cuáles son las responsabilidades y ver ese costo-beneficio, ¿no? Como en el caso del régimen simplificado. A ver, ¿cuánto estoy ganando? Y si yo hago válidas todas mis deducciones autorizadas, ¿cuánto tendría que pagar de impuestos sobre la renta? Y en el caso de ser régimen simplificado, ¿cuál sería el porcentaje que me correspondería pagar de ese 2.5 sobre el total de mis ingresos? Porque ahí no entran mis deducciones. Y si estoy dentro del tope que marca ese régimen para persona física o para persona moral. Eso como resultado me genera un estudio de impacto fiscal. ¿Cuáles son los beneficios, el costo-beneficio de pertenecer o no a uno u otro régimen, ¿no? Estar dentro de un régimen general y de verdad irme, por ejemplo, al de los coordinados, que es el deber ser, ¿no? Consideración de riesgos, de contingencias y siempre, siempre, siempre consultarlo con alguien que tenga experiencia y que sea experto en el tema. Si yo tengo la mayor cantidad de información, como cualquier cosa en mi negocio, yo voy a poder tomar decisiones que me lleven a mejores resultados. No quiere decir que no me voy a equivocar, pero tengo menos riesgo, y esto no depende de suerte, de tener una mayor probabilidad de llegar al éxito. También hay que ver que existen estímulos fiscales. Son estrategias que impulsa la autoridad para fomentar la inversión, para incentivar la innovación. Han visto que de repente en películas aparece, esta película se ha realizado con el estímulo fiscal de las artes y ta, ta, ta. Eso quiere decir que las inversiones que se realizan en cultura, en arte, como anteriormente se hacía para la enajenación de libros, ¿no? Son deducibles. Y entonces estos estímulos fiscales están hechos para apoyar cierta actividad. Entonces también tengo que conocer y revisar dentro de la página del SAT, dentro de las publicaciones que hay en el Diario Oficial de la Federación, con expertos, si existe o no dentro de mi giro o dentro de mi actividad algún tipo de estímulo fiscal, como puede ser este que les decía, ¿no? Que existen recursos públicos con tasas más bajitas a través de la banca comercial que puedo yo acceder para poder impulsar mi negocio en caso de necesitar apalancamiento. También para apoyar prácticas sustentables, ¿no? Existen apoyos o estímulos fiscales para la adquisición de tecnologías, para la reducción de la contaminación, para generar energía, ¿no? Etcétera. Y en ocasiones también para apoyar sectores en crisis o sectores que queremos que crezcan, ¿no? Para todo esto los invito a entrar en estas ligas que les vamos a compartir para que ustedes puedan entrar a la página oficial del SAT, de la autoridad, y ustedes en la parte de consultas puedan ver cuáles son algunos de los beneficios y de lo que vienen siendo los estímulos fiscales que podrían ustedes acceder, ¿no? No es lo mismo para alguien del campo, que tal vez es una asociación de producción rural, que para una persona que se dedique a comercializar productos del campo, pero que ya no los produce. Existen estímulos fiscales y existen beneficios que te permitirán pagar menores impuestos. Es solamente un ejemplo. Y así para diferentes actividades. Muchas gracias por haberme dado el espacio y de verdad espero que les haya sido de utilidad a todos los presentes.